Hola amigas y amigos, un gusto saludarlos una vez más aquí con ustedes, Abel Reynoso. Si recuerdan, en los últimos videos hemos estado hablando de un serio problema de delincuencia dentro del sistema policial, que es la corrupción. O sea, en el sistema policial tenemos bastantes problemas de muchas situaciones que se ocurren y que ya las vamos a enumerar un poquito más a medida que vayamos ahondando el problema de la corrupción. Pero la corrupción es el problema más serio, es el problema que más persiste, lo que más se encuentra en todo el mundo. O sea, no existe, y quiero que entiendan esto muy bien, no existe institución policial en el mundo, por más buenos controles que usted tenga, por más buena unidad de asuntos internos, por más buena intención que tenga su gente, siempre va a haber, siempre va a haber elementos que van a hacer tonterías en primer lugar, o que van a delinquir, que van a hacer algo en el delito. Y esto es un tema complicado porque, le digo, las instituciones no les gusta hablar de este tema. Recuérdese que esto viene ya de la idea desde la antigüedad de querer protegerse uno mismo. O sea, cuando la gente se especializa en algo particularmente, ya sea esto algo en lo militar, algo en el clero, algo en alguna profesión como los médicos, los abogados, ingenieros, siempre tienen tendencia a unirse. Recuérdese, somos animales sociales, ¿verdad? Entonces siempre tienen tendencia a unirse y cuando se unen crean como una cierta cofradía, como una hermandad, ¿verdad? Y entonces se crea cierta cantidad de orgullo, de honor, de protección, de que uno está, digamos, ha llegado a la cima de algo profesional y por eso está en esa institución. Y esto puede ser una institución privada, puede ser una asociación, puede ser incluso algo social, un club, una institución. Entonces uno tiene tendencia a ser muy protector de esa idea. Por supuesto, cuando habla usted de instituciones gubernamentales y particularmente cuando usted habla de instituciones en las que el sacrificio humano se excede a lo que generalmente se sucede en otras profesiones, tiene uno tendencia a ser mucho más protector de lo que uno es, de lo que uno hace. Y como el ser humano, cuando es criticado, automáticamente se defiende. Entonces, mucho de lo que sucede a veces en la institución es conocido únicamente por la gente que trabaja en el sistema. O sea, mucha de la información, mucho del entrenamiento, mucho de lo que sucede en una institución es privado, incluso es secreto en alguna institución, en algunas agencias, por ejemplo, de inteligencia, del trabajo policial, incluso de las Fuerzas Armadas. Esa información es muy protegida, muy cuidada. Ok, pero ¿sabe lo que sucede? Que a veces, y este es el problema, a veces cuando la institución es tan protectora de lo que hace, tiene tendencia a querer encubrir o no hablar o no discutir cosas que suceden que son negativas. Esto es natural en el ser humano. Lo hacemos, por ejemplo, con su familia. Usted, por ejemplo, si hay algo particular en su familia, ya sea con sus familiares inmediatos, sus hijos, sus esposas, sus primos, no le gusta hablarlo con otra gente, no es una cosa que le hace, sobre todo si es una cosa que a lo mejor le molesta, que le hace daño, que no le hace quedar bien, y sobre todo si es algo que alguien lo puede utilizar para atacarlo a uno. En las entidades gubernamentales, religiosas, sociales, ocurre exactamente lo mismo. La gente es muy protectora de lo que sucede dentro y cuando es negativo no quiere hablar. Lo puede aceptar a lo mejor y lo puede mencionar, pero no lo quiere profundizar y esto. Y este es uno de los problemas que estamos hablando con encubrir ¿qué? La corrupción institucional. Y esto ocurre, si usted lo piensa, ocurre en todos los lugares del mundo, en todas las instituciones. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que el clero, durante muchísimo tiempo, y no nos vamos a meter en política, aquí estamos nomás usando el ejemplo, durante muchísimo tiempo encubrió mucho de los pedófilos que hay en la iglesia. Y este es un problema muy serio, porque es un acto delictivo. Sin embargo, finalmente la iglesia, después de muchísimos años y de muchas, está empezando a reconocer que este es un problema serio, que es un problema relativamente... Le digo, no estamos acusando a nadie, simplemente estoy acusando que cuando hay sociedades muy protegidas, es muy difícil aceptar esto. Lo mismo sucede con los partidos políticos. O sea, el político acusa siempre al otro partido, al otro individuo del partido político que es corrupto, pero cuando hay alguien en su institución, en su partido político,
raramente hablan de eso. Lo mismo ocurre con las profesiones, por ejemplo los médicos. Cuando hay un mal médico, la asociación médica generalmente no quiere actuar en eso. Es muy raramente, tiene usted que trabajar mucho para desautorizar o quitarle la licencia a un médico. Lo mismo ocurre con los abogados. Los abogados, hay muchos abogados que no tienen ética ni moral profesional de nada y hacen lo necesario para ganar dinero. ¿Y qué sucede? Muchas veces cometen delitos ellos mismos, que eventualmente algunos terminan en la cárcel, pero cometen delitos. ¿Y quién los protege? Se protegen ellos entre ellos mismos. Entonces ocurre, le vuelvo a repetir, en instituciones privadas, en instituciones educativas. Muchas veces hemos visto profesores en la universidad que tienen cierta idea muy exagerada de las cosas y los estudiantes se quejan y hay ciertas quejas contra los profesores y a veces la entidad educativa los protege. Y le vuelvo a repetir, lo encontramos en todas las profesiones del mundo, o sea, no es único. Imagínense en el trabajo policial, más todavía. Y además, por el hecho de que en el trabajo policial uno maneja mucha información, uno maneja un poder que las otras profesiones que yo les acabo de decir muchas veces no existen. No existen. Entonces, dentro del trabajo policial, uno de los problemas de la corrupción es precisamente eso. No querer reconocerla, aunque saben que sucede, no la quieren reconocer públicamente. ¿Por qué? Porque queda mal. Porque, ¿qué pasa? Una de las formas de reducir la corrupción en la institución policial particularmente es controlarla. Y para controlarla usted tiene que hacer investigaciones, usted tiene que hacer un montón de exponer esa información públicamente. Y entonces, ¿qué pasa? La institución prefiere callarse la boca. Y cuando se calla la boca, eso es una forma de encubrir un delito. Porque lo importante de esto es que el público se entere que la policía está purificando y depurando a su mala gente. Pero cuando la ciudadanía no ve eso, ¿qué pasa? ¿Se acuerda lo que le comentaba anteriormente? Nos tilda de corruptos a todos los policías. O sea, no importa si usted es bueno o es malo, la gente cree que todo eso. ¿Por qué? Porque la institución nunca se ha dedicado a hablar con el público y a demostrarle que, oiga, nosotros no aceptamos. O sea, una cosa es que se lo diga. Sí, mire, todas las instituciones policiales del mundo dicen exactamente lo mismo. Nosotros no permitimos el mal funcionamiento de la policía. Nosotros no vamos a permitir el mal comportamiento. Nosotros vamos, no, o sea, nosotros esto, nosotros el otro. Sin embargo, usted sabe, año tras año, día tras día, siempre ocurre algo. Se lo digo por experiencia, porque aquí en Estados Unidos, que tenemos muy buena policía, que está bastante bien pagada, la mayoría está muy bien pagada, tenemos muchos problemas de corrupción. O sea, no le estoy hablando de que tenemos malos sueldos y demás. ¿Se acuerda que yo hablaba de que la policía a veces por el mal sueldo, esto influye un poco en el mal comportamiento? Y sí es cierto. Pero ese argumento aquí en Estados Unidos es raro, porque le voy a decir que el policía gana muy bien aquí en Estados Unidos. Un policía en la ciudad de Los Ángeles gana excelentemente bien. Un policía en Nueva York, un policía en muchas ciudades se le paga muy bien. Sin embargo, fíjense, a pesar de que los sueldos son muy buenos, hay corrupción, hay actos de delincuencia, hay mal comportamiento. Es mucho menos que en las otras instituciones, porque además de ser muy reducido en la cantidad de la gente que se corrompe por el buen sueldo, porque está más controlado, y ahora le voy a decir por qué esto afecta un poco. Hay muy buena división de asuntos internos y hay buenos controles dentro de la institución. Pero así todo ocurre. Y le digo, no solo ocurre a nivel calle, también a nivel supervisor, aunque es un poco más difícil porque el supervisor es siempre un poco más observado por los jefes de arriba, ¿no? Pero yo les comentaba que los malos sueldos tienen tendencia a crear un ambiente de corrupción. Pero le voy a decir lo que hace un buen sueldo. Y esto es un pequeño detalle nada más, ¿eh? O sea, le vuelvo a repetir, nunca generalizamos y decimos que es lo único. Yo no puedo decir que el mal sueldo es lo único, es lo que afecta a eso, pero sí afecta de una gran forma. Y le voy a hacer una pequeña historia, para identificar un poco cómo un buen sueldo previene, ¿no? O protege un poco a la institución de la corrupción. Supóngase que usted y yo estamos trabajando en conjunto, somos policías en la ciudad de Los Ángeles, que nos pagan muy bien, los dos ganamos muy bien.
y que usted es un hombre de familia, tiene sus hijos en la escuela, su esposa trabaja, usted trabaja, tiene su casa, tiene todas sus comodidades naturales, que es lo que uno siempre aquí en Estados Unidos tiene si tiene un buen trabajo. Y supóngase que yo hago lo mismo. Yo también tengo mi trabajo con usted, soy compañero, tengo mi casa, tengo mi mujer, tengo mis hijos, tengo todo eso. Tenemos lo mismo. Pero ¿qué resulta? Resulta que un día yo le digo, oiga, mira, tengo una posibilidad aquí de hacer algo aquí así, y podemos ganarnos un dinerito extra. Y podemos mejorar, podemos comprarnos a lo mejor una moto más grande, podemos comprar, porque estamos hablando de corrupción, que no es necesario. Ya le dije que lo básico y el natural y elemental, lo cómodo ya lo tengo, porque como gano un buen sueldo, no tengo necesidades. Pero el ser humano es así, cuando tiene algo quiere más, y cuando quiere más, quiere más, y quiere más, y quiero a lo mejor un auto más nuevo, quiero una casa más nueva, quiero a lo mejor mandar a mis hijos a otra escuela, quiero que mi mujer tenga esto. Esto es si soy una persona de familia. Si soy una persona que a lo mejor tengo otros intereses, a lo mejor tengo otros gustos, tengo otros, digamos, compromisos sociales, ya necesito más dinero porque el sueldo ya no me va a alcanzar para la familia nada más. Ya estos gastos, por ejemplo, quiero pertenecer a un club especial, tengo problemas de alcoholismo a lo mejor, o tengo que sustentar otros gastos que no están. Entonces, ¿qué pasa? Tengo necesidad de excederme, tengo necesidad, y ese dinero no me alcanza, el sueldo no me va a alcanzar, porque no sé vivir, porque le digo, me he excedido, porque mis emociones y mis necesidades no las puedo controlar, entonces me salgo de lo lógico y empiezo a hacer cosas que me cuestan dinero. Entonces yo le digo a usted, con mi compañero, mi compañera, oye, tenemos una oportunidad de hacer algo ilegal. Le entras, y entonces usted, que es una persona cuerda, que es una persona ética, que es una persona más, dice, ¿estás loco? Dice, ¿cómo yo voy a arriesgarme a meter? No, pero yo te digo, escúchame, hay posibilidad, mira, podemos ganar buen dinero, podemos sacar esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un buen sueldo, cuidamos el puesto mucho más. Cuando tenemos un buen sueldo, somos más responsables porque yo no tengo necesidad de extenderme. O sea, y además cuando tengo un buen sueldo, tengo una responsabilidad con mi familia, con mi esposa o con mi novia, con mis padres, con quien sea, que yo comparto mi vida. Y entonces, el riesgo de meterme en problemas innecesariamente cuando yo vivo cómodo es mucho menor que si yo vivo desesperado, que no llego a fin de mes, que estoy siempre preocupado por que no llego. O sea, una cosa es que yo lo haga porque tengo excesos en la vida que a lo mejor no los puedo balancear. Y una cosa es cuando vivo en un lugar, en un país donde el dinero no me alcanza para darle de comer a mis hijos, o mantener un tren de vida balanceado pequeño. No estoy hablando de vivir excesos, sino de vivir normalmente, que todos los seres humanos tenemos ese derecho de vivir tranquilos, y que con un buen trabajo nos debieran de pagar un buen sueldo. Bueno, cuando hay un buen sueldo, ese trabajo se protege más, porque usted, si es consciente y va a cuidar de ese trabajo mucho más, sobre todo si le pagan bien, a no arriesgarme a que un tarado como yo, que le estoy sugiriendo que cometa un delito, no solo se meta en un problema de delincuencia, sino que se meta en un problema de moral y de ética, en el que no solo va usted a posiblemente terminar mal, que le digo, todos estos individuos que andan en la mano de la policía, todos eventualmente en un momento u otro terminan mal, sino que también va a tener un problema con su familia, va a tener un problema que todo el mundo se va a enterar. Me explico por qué un buen sueldo a veces previene, no lo soluciona, pero previene a pensar, si yo estoy bien, ¿para qué me arriesgo? Aunque no lo crea, hay gente que lo hace igual, y ese es el problema. Pero volvemos a lo mismo. El problema es que muchas de estas instituciones que estamos hablando, particularmente la policía, no quieren hacer el trabajo de controlar y de identificar y de hacer este trabajo de controlar ese problema del comportamiento y del desempeño de un policía, que luego resulta muchas veces en un mal comportamiento que generalmente lo lleva a actos delictivos, y uno de esos es la corrupción. O sea, la corrupción es un acto natural de personas que no tienen controles. ¿Y por qué no tienen controles? Porque la institución, vuelvo a repetir, la institución no se preocupa
no se concentra en investigar, en supervisar, en controlar a su gente. O sea, la policía está formada para controlar la sociedad, para defender a la sociedad del delito, para prevenir el delito. Pero muchas instituciones no lo comienzan haciendo en la casa. Y cuando usted tiene una casa que está desbalanceada, cuando usted tiene problemas de índice de comportamiento, de delictivo, de corrupción, usted no puede hacer el trabajo policial correcto, por más que quiera. ¿Por qué? Porque la gente no le confía, porque la gente no le cree, porque la gente no lo respeta. ¿Me explico? Esto está todo unido, está todo unido. Es por eso que es tan importante que una institución reconozca que investigar a su gente, que controlar a su gente, que supervisar a su gente bien, es tan importante como hacer el trabajo policial en la calle. ¿Me explico? Y espero que con esto me empecemos ya a hablar un poco más del tema de cómo controlar estos temas. Porque esto es lo que estamos hablando ahora, es lo que muchos departamentos de policía, muchas instituciones gubernamentales no lo hacen, y por eso la corrupción está totalmente desbordada. Amigos y amigas, un placer estar con ustedes. Comentarios son bienvenidos. Si no lo han hecho, inscríbanse. Nos vemos en el próximo video porque sabe que aún hay más.